Hermanos, tengan todos muy buenas noches. Desde ya abramos nuestras Biblias al libro de Jonás. Hoy vamos a estudiar Jonás capítulo 2, observando algunos versículos del capítulo 1 y también algunos del capítulo 3. Así que Jonás capítulo 2. Y así como la semana pasada nosotros comenzamos a estudiar acerca de la fidelidad de Dios y cómo Dios fue fiel para tratar con Jonás a pesar de su rebelión, hoy vamos a continuar hablando de la segunda oportunidad que es resultado de la fidelidad de Dios. Hoy vamos a hablar este tema, y lo vuelvo a repetir, la fidelidad de Dios y la segunda oportunidad. Por favor, dirijan su mirada conmigo a Jonás capítulo 3, el versículo 1 rápidamente ahí nos dice acerca de esta segunda oportunidad. Jonás 3.1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo. Así que Dios va a volver a recomisionar a Jonás en el capítulo 3. Sin embargo, en el capítulo 1 hemos visto la gran desobediencia del profeta y todo lo que tuvo que atravesar. Y entre el capítulo 1 y su recomisión dada por el mismo Dios fiel, hay algo que se encuentra en el capítulo 2 de su angustia y su aflicción en el vientre del gran pez. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Así que cuando uno ve la vida de Jonás, uno hasta a veces se pone a reír por los detalles que aparecen en este libro, por las maneras como Jonás trata con Dios y Dios trata con él también. Pero todo deja una enseñanza y espero que esta noche también pueda ser de gran bendición a cada uno de nosotros y poder explorar un poquito más de la gran fidelidad, del carácter del Dios que nosotros tenemos y en que un día nosotros pusimos nuestra fe. Así que demos lectura a Jonás capítulo 2, versículo 1, por favor. Vamos a leer en realidad el capítulo 1, 17, para que podamos enlazar ambos capítulos. Dice Jonás 1, 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Versículo 1 del capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste, me echaste en lo profundo y en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy yo delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y entonces el versículo 10 es una conclusión de su angustia y dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Qué había sucedido? Basta con ver el capítulo 1, versículo 3, que dice en lo siguiente, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y hemos visto todo lo que tuvo que atravesar. Estuve recordando un relato estos días donde un hombre quería sacar su licencia para cazador y él estaba tratando de intentar sacar esta licencia, que le aprueben la licencia junto con su compañero. Y una de las preguntas de la encuesta era lo siguiente, era un poco graciosa, pero decía, si usted estuviera en la selva con su compañero y ambos se encuentran cara a cara frente a un león, ¿qué haría si solo tiene un minuto para resolver las cosas? ¿Y saben lo que respondió este hombre? Este hombre dijo, me pondría mis zapatillas. Y entonces la persona que les hacía la encuesta le dijo, ¿cómo que se pondría las zapatillas? Sí, yo me pondría mis zapatillas rápidamente en un minuto, para correr lo más rápido que pueda. Y entonces la persona que le hacía la encuesta les dijo, pero usted no puede correr más rápido que un león. Y el hombre dijo, no tengo que correr más rápido que el león, solo tengo que correr más rápido que mi compañero, decía él, ¿no? Así de tonto es tratar de huir de Dios. Jonás se había metido en serios y graves problemas por tratar de huir de la presencia de Dios.
Y todo lo que estamos viendo es una experiencia increíble que tuvo Jonás, debido a que él rehusó prestar atención a la orden de Dios que ya teníamos estudiado en el capítulo 1. Y la escena va a cambiar del capítulo 1 del barco al pez. De estar durmiendo en un barco en plena tormenta, ahora estar dentro del vientre de un pez. 3 días y 3 noches, según el versículo 17 del capítulo 1, como termina este capítulo. Y es evidente que Dios no ha dejado de lidiar con su siervo, hermanos. Eso es lo que me captó la atención al estudiar en conclusión de la semana pasada, cómo Dios persistió con Jonás. Ahora, al llegar al capítulo 2, vemos que Jonás ya estaba afligido. Déjenme mostrarles algunas características de su aflicción, en la cual él se encontraba. Por ejemplo, algunas reseñas de estas. Jonás estaba afligido físicamente. Jonás capítulo 2, versículo 2, por favor. Miren el versículo, dice, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. La palabra angustia que aparece en el versículo 2 tiene una connotación física. Es la palabra literalmente que significa estar en estrecho o aprietos, como entre la espada y la pared. Así que eso nos dice que hasta Jonás podría estar un poco hasta estresado porque se sentía hasta físicamente apretado. Y claro, hay que ponernos en los zapatos de este hombre, quien se encontraba dentro del vientre de este gran pez. Así que aquí vemos que muchas veces nuestra desobediencia, hermanos, nos trae aflicciones físicas. Y uno se preguntará, ¿pero esto existe en la Biblia? Sí. Hoy algunas personas, básicamente los psicólogos, lo tratan como experiencia psicosomática o enfermedades psicosomáticas, es decir, que no tienen un origen o una raíz física en realidad, pero a veces se manifiesta físicamente por un problema emotivo, y en el caso de Jonás era así. Por ejemplo, cuando tú ves Salmo 51:8, cuando David había pecado y había desobedecido a Dios, había decidido deliberadamente cometer adulterio, en este caso con Betsabé, y después haberle dado muerte al esposo, la Biblia nos dice lo siguiente, que él guardó 1 año su pecado. Y en ese año, en el Salmo 51:8, él va a describir algo de su condición física. Se los leo. Salmo 51:8, él dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Es decir, físicamente se sentía abatido, sus huesos, se está describiendo, más adelante va a decir, su verdor se convirtió en sequedades de verano, para hablar que hasta bajó de peso, físicamente le afectó la rebeldía y haber guardado ese pecado por 1 año. Y en el caso de Jonás también fue así, él estaba afligido físicamente. Si tú lees Salmo 119, ahí mismo en tu Biblia, el versículo 136, esta es una expresión que parece ser una hipérbole por un sentido de exageración, pero el salmista describe muy bien acá cómo era su condición cuando decidió desobedecer a Dios. Él dice, Salmo 119, 136, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley, físicamente abatido, a tal punto que él describe sus lágrimas como ríos de agua. Y es posible, hermanos, que una persona que ha desobedecido a conciencia plena de lo que Dios quería que haga, vive una vida así como Jonás. Así que Jonás estaba afligido físicamente. En segundo lugar, Jonás estaba afligido mentalmente. Miren Jonás capítulo 2, versículo 6, por favor. Dice ahí, descendían los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Miren lo que dice, sacaste mi vida de la sepultura. Mentalmente ya se sentía desechado. Mentalmente se sentía como muerto. Mentalmente se sentía acabado, para que entendamos. Es decir, en sus pensamientos no encontraba una solución más que la sepultura. Producto otra vez o consecuencia de sus malas decisiones. También Jonás estaba afligido espiritualmente. Jonás capítulo 2, retrocedan el versículo 4. Dice, entonces dije, desechado soy yo delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo.
¿Qué, qué es lo que hace el pecado rápidamente, hermanos? Nos separa de Dios. Romanos 3:23. Isaías nos dice que forma un muro de separación entre nosotros y Dios. El pecado nos distancia de la santa presencia de Dios. Y Jonás a tal punto describe su condición que se sentía desechado de Dios. Y es muy llamativo ver que en el versículo 2, por ejemplo, dice: invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol. La palabra Seol acá en hebreo es la palabra infierno. Es llamativo ver que hasta se sentía en una condición de infierno. Su vida dentro del vientre de pez, por su rebeldía, era como un infierno. Eso es lo que está describiendo acá Jonás. Y podemos ver que él la cataloga de esta manera, y su alma desfallecía. El versículo 7 dice: cuando mi alma desfallecía, espiritualmente estaba derrotado, hermano, sin poder salir de esa situación. Así es el pecado. Trae aflicción física, trae aflicción mental, trae aflicción espiritual, sobre todo la espiritual. Ahora, no fue una situación ordinaria la que Jonás estaba atravesando, sino una situación abrumadora debido a su propia rebelión, porque debemos dejar esto muy claro, que fue resultado o consecuencias de su consciente rebelión contra la orden muy clara que Dios había establecido en Jonás 1:1 y 2. Ahora, ¿cuál fue el propósito de la obra y mano poderosa de Dios, del Dios fiel? Lo que vamos a ver ahora es la disciplina del Todopoderoso. Y uno se pregunta al ver lo que vamos a ver ahora en esta noche: ¿cuál fue el propósito de que Dios lo disciplinara? Jonás estaba huyendo de Dios, lo cual en sí mismo ya era una necedad. Dejemos claro eso. Y cuán a menudo tú y yo, hermanos, libramos batallas similares. Y sabemos que Dios, o lo que Dios desea que hagamos, con toda claridad. Sin embargo, tenemos nuestros propios planes. Queremos hacer las cosas a nuestra propia manera. Tenemos nuestra agenda personal. Y queremos cumplir nuestros sueños y metas primeros y postergar a Dios o dejar a Dios a un lado. Simplemente decirle a Dios: firma mis sueños, firma mis deseos, firma mis anhelos. Pero examinemos el propósito de la disciplina, porque Jonás fue disciplinado por su desobediencia. Pero al leer la Biblia, hermanos, uno descubre que no hay segunda oportunidad. Y quiero ser bien claro con esto: no hay segunda oportunidad si primero no está la disciplina de un Dios fiel. La disciplina que Dios va a proveer para Jonás va a ser para motivar, para encauzar a Jonás otra vez en su propósito. O sea, que el capítulo 3 y 4, la segunda oportunidad de Jonás, fue resultado de la disciplina del capítulo 1 y 2. Así que veamos un poquito por qué Dios disciplina y por qué Dios hace lo mismo hoy contigo y conmigo, y a veces usa la adversidad, como lo usó en Jonás. Veamos, la disciplina divina del Dios fiel es protectora. Vuelvo a repetir, la disciplina divina del Dios fiel es una disciplina protectora. Jonás capítulo 1, versículo 17. Miren conmigo cómo termina. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Capítulo 4, versículo 6. Esta expresión se va a volver a repetir. Y preparó Jehová, Dios, una calabacera. Miren el versículo 7. Pero al venir el alba, el día siguiente, Dios preparó un gusano. Dios preparó un pez, preparó una calabacera, preparó un gusano. Si tú ves el capítulo 1, versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, lo que vimos la semana pasada. Dios va a someter a Jonás a su disciplina para protegerle. Y tú dices: pero ¿cómo es eso de protegerle? Sí, la palabra preparar, que se repite varias veces, dado que Dios es fiel,
Es la palabra designar, ordenar, algo que ya estaba establecido. Y como te dije la semana pasada, ¿qué Dios tendrá preparado para ti y para mí cuando decidamos desobedecerle? Era la manera. ¿Por qué y para qué? Para evitar que Jonás se ahogara, hermanos. El pez fue como un salvavidas para Jonás, aunque él consideraba como un infierno dentro del vientre del pez. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios hace eso? Bueno, porque no se puede hacer gran cosa con un profeta muerto, ¿verdad? Eso significa que Dios no quería destruirlo, quería salvarle la vida. Pero en los métodos de Dios no podemos quejar, porque Dios tiene sus maneras. Dios se reserva cualquier comentario que nosotros hagamos con respecto a los métodos que Dios usa. Y a veces nosotros podemos reclamar a Dios, Dios, ¿por qué? A veces los por qué en nuestra vida son sinónimo de que no aceptamos los métodos de Dios. Reclamamos a veces, Dios, ¿por qué? ¿Por qué esta pandemia, por ejemplo? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué este problema económico? Y son resultados que a veces no estamos de acuerdo con los métodos que Dios tiene. ¿Altercará el hombre con Dios, dice Job? ¿Es sabio contender con el poderoso? Dios no da cuenta de ninguna de sus razones. Dios quería proteger a Jonás, porque Dios usó al pez para salvarle la vida, aun cuando no fue agradable. La disciplina de Dios es protectora. Por ejemplo, no pierdas Jonás. Miren conmigo Proverbios para que veas algunos versículos que hablan de que esta disciplina provee una protección. Proverbios, y esto nos manda incluso a los padres con nuestros hijos. Proverbios capítulo 22, por ejemplo. Miren el versículo 15, por favor. Proverbios 22, 15. Ahí en sus Biblias. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. La palabra alejar que aparece aquí en el libro de Proverbios es la palabra abstenerse, es la palabra tomar distancia. Yo le pregunté a mi esposa, ¿qué crees que significa este versículo? Abstenerse, como cuando hay un veneno, se abstiene el muchacho cuando hay corrección de lo malo. Así es el pecado, como un veneno, es comparado en la Biblia. Lo aleja del peligro, es decir, te protege. Así es la disciplina divina, nos protege, aunque nosotros estemos en contra de cómo Dios obra, de sus maneras y sus métodos. Dios tiene como fin disciplinarnos porque nos ama y porque en esa bondad y fidelidad lo hace para protegernos. Miren Proverbios 23, 13 y 14. Dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. ¿De qué podemos proteger nosotros como padres a nuestros hijos? Dice el versículo siguiente, 14, lo castigarás con vara y librarás su alma ¿de qué? Del Seol, del mismo infierno, hermano. Del mismo infierno. Así que la disciplina de Dios provee una protección única a nuestra vida. Dios obra así. Dios quiere usar su disciplina para protegernos. Tal vez ese sea el caso de algunos que me están escuchando esta noche. Y algunos tal vez están cuestionando a Dios. Algunos de repente no entienden por qué Dios obra de esta manera. Porque Dios le ama y le está protegiendo tal vez de un mal mayor. Tal vez le está protegiendo de sus propias metas, que al fin y al cabo no valerán mucho. Tal vez le está protegiendo del amor al dinero, por eso ahora nos mantiene con el pan necesario. Como dice Agur, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Tal vez alguno de nosotros nos está proveyendo de tener un corazón más tal vez íntimo con Dios, porque ya estábamos tomando distancia en independizarnos de Dios. Bueno, en el caso de Jonás fue así. Dios le proveyó protección a través de su disciplina. La disciplina divina es protectora. La disciplina divina del mismo Dios es instructiva. Jonás capítulo 2, versículo 10, por favor. Jonás 2:10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Capítulo 3, versículo 1, y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. ¿A dónde vomitó probablemente el pez a Jonás? Más cerca de la voluntad de Dios.
lo instruyó, le guió, lo llevó de vuelta al lugar que Dios quería. Y así es la disciplina de Dios, es instructiva. Jonás es traído de regreso al lugar que Dios quiere que esté. Eso es lo que veo en este pasaje. Y Dios tenía un propósito, así como para Jonás, como lo tiene como para nosotros. Su disciplina nos trae de vuelta al lugar que Dios tiene para nosotros. Y quiero ser bien claro, hermano, usted puede dar de pataletas, usted puede tirarse a hacer berrinche con Dios. Dios no va a dejar de ajustar todo lo que Él sabe que tiene que hacer para trabajar con nosotros, para instruirnos. Hebreos 12:15 nos habla de esta disciplina instructiva. Hebreos 12:15, por favor, sin perder Jonás, dice, Hebreos 12:5, versículo 5 del capítulo 12 de Hebreos, dice: ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, miren lo que dice, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Su disciplina es porque nos ama, porque es un Dios fiel. Es resultado de su amor, de que somos sus hijos. Si Dios te está corrigiendo en algo, dale gloria a Dios, porque eso es síntoma que eres su hijo. Versículo 7 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos hemos sido hechos participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Qué duro término para alguien que no recibe la corrección de Dios. Por otra parte, ahora compara a los padres terrenales cómo nos disciplinaban. Por otra parte, nuestros padres, dice acá, terrenales nos disciplinaban y nosotros les venerábamos, los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? 10. Y aquellos ciertamente, es decir, nuestros padres, por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero dice, pero es decir, Dios, para lo que nos es provechoso. La palabra es útil. La palabra es de bendición. Bien. Dice acá, para que participemos de su santidad. ¿Por qué Dios disciplina? Para que nosotros podamos ser instruidos en el camino de la santidad. Dios trató con Jonás. Y evidentemente usó el pez para mostrarle misericordia, usaría un gusano para mostrarle compasión sobre los ninivitas, para tratar con su corazón. El problema de Jonás era su corazón, no era su teología como vimos la semana pasada. Así que la disciplina de Dios es instructiva, es también reflexiva. Jonás capítulo 1, el versículo 5, por favor, dice así: y los marineros, esto es algo muy particular de este libro, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno que hacía, clamaba a su Dios. Y el texto dice, para que, miren bien cómo dice, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás, ¿qué estaba haciendo? Dice el texto, había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Ahora, es llamativo que el versículo 6 dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormido? Levántate, y miren lo que le pidió: clama a tu Dios. Los marineros le pidieron esto, ellos le dijeron: clama a tu Dios, el patrón básicamente. Miren el versículo 14 del capítulo 1. Entonces clamaron a Jehová. Estos son los marineros paganos. Clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos, oh Jehová, que no perezcamos. El versículo 16, miren, temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios e hicieron votos. ¿Notaron algo particular acá? Uno ve que le piden a Jonás que clame, ellos claman, hacen votos, ofrecen sacrificios a Dios, llegan a temer al Dios real, al Dios verdadero. Pero no hay registro de que Jonás haya orado. ¿Lo vieron? ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Estos son hombres paganos que temen a Dios. Pero en el caso de Jonás, era duro. Su corazón se había vuelto insensible.
Y eso es el resultado de un corazón rebelde. El corazón se va encalleciendo, se va volviendo duro. Y Dios tenía que limar esa dureza, tenía que ablandar ese corazón. Nunca voy a olvidar algo que he contado varias veces en la iglesia. En los tiempos que nosotros estudiábamos en el seminario, se hicieron unos juegos. Y tenía un amigo de Ecuador, ¿no? Que en pleno juego él cayó, se golpeó la cervical. Lo he contado varias veces que no se podía parar y nosotros seguíamos jugando y cuando volteamos nos dimos cuenta que él estaba tirado en el suelo. No podía moverse, nos decía, no me puedo mover. Y nosotros pensamos que era broma, así que luego de un rato nos dimos cuenta que no era nada de broma. Lo cargamos, lo llevamos al centro médico, le contamos al doctor, él mismo le contó porque podía hablar, que no sentía sus miembros. Y yo vi que el doctor sacó de su escritorio una aguja así grande, hermanos. Le sacó las zapatillas, le sacó las medias y le atravesó el talón. Y él gritó, ¡ay! Y ahí lentamente empezó a recuperar sus movimientos. Yo nunca había visto eso en mi vida. Entonces yo entré en un conflicto. ¿Qué clase de doctor hace esto? Un médico matasano, ¿no? Pero traté con él y le pregunté, doctor, ¿por qué hizo lo que hizo? Y él me dijo, Brian, lo que sucede es que el dolor que él sintió por la aguja te dice que todavía hay esperanza, que todavía tiene sensibilidad. El problema es cuando no siente dolor. Probablemente su destino era la silla de ruedas. Ya no sentía dolor. Y el corazón de Jonás no sentía dolor, hermano. No sentía la necesidad de clamar a Dios. Y Dios tuvo que aislarlo en el vientre del pez. Por eso Jonás, capítulo 2, versículo 1 y 2, miren cómo empieza. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios. ¿Desde dónde, hermano? Desde el vientre del pez. Lo que tuvo que hacer Dios para que llamara su atención, para que por fin lograra depender de Dios. 3 días y 3 noches, según el versículo 17 del capítulo 1. ¿Han notado en la Biblia cuántas oraciones se hicieron en lugares raros? Por ejemplo, anoté algunas acá. Daniel celebró un culto de alabanza, Daniel capítulo 9, y un culto de oración en la noche con leones. ¿Lo recuerdan? Cuando fue tirado al foso de los leones. Lee la historia y te vas a dar cuenta que ahí hubo oración. Si tú lees Hechos 16, Pablo y Silas celebraron un culto de alabanza después de haber sido azotados duramente, él y Silas, ¿no? Y producto de eso Dios trajo un terremoto, los presos salieron, ellos fueron liberados, le predicaron al carcelero. Tremendo, formidable lo que Dios hizo esa noche. Cuando usted ve Lucas 16, Jesucristo contó una historia de el rico y Lázaro el mendigo. ¿Recuerdan esa historia? Cuando el rico muere y va al infierno, ¿se acuerdan que ahí hubo una oración? Cuando ya era demasiado tarde, muy tarde ya. Qué terrible. Esto es muy llamativo, cómo Dios tiene que obrar para hacernos personas de oración. Hay muchas cosas que nosotros damos gracias a Dios y creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo en esta noche. Pero ha notado que esta pandemia en especial nos ha hecho personas, hombres y mujeres de oración, lo cual antes ni hacíamos, como hoy lo estamos haciendo. ¿Cómo podemos hasta interceder unos por otros? ¿Cómo oramos de una manera intensa estos días? O desde que comenzó la pandemia. Tal vez es el lugar que Dios tenía para nosotros y nos tiene como realmente desea tenernos, en ser hombres y mujeres de oración, a veces de rodillas. Cuando tú ves los salmos, muchos de esos salmos, hermanos, se hicieron en tiempos de angustia, y eran los tiempos de angustia, situaciones propicias para que ellos oren. Situaciones donde Dios usaría para que los salmistas, porque no solo fue David, sino muchos de ellos, oraran. Por ejemplo, los hijos de Coré. Salmo 42 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
Yo puedo seguir otros salmos. Salmo 51 más adelante. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, en el contexto de pecado. David clamaba a Dios. Salmo 57, uno de los salmos a manera de coro, ¿no? Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y así en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. En otros salmos más adelante, oye, oh Dios, mi clamor, Salmo 61, y a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio. Casi todos los salmos de gran clamor son dados, no todos, pero la mayoría de ellos son dados en un contexto de aflicción, en un texto de gran peligro, un texto de gran abatimiento. La disciplina de Dios, la disciplina del Todopoderoso es protectora, es instructiva, pero también la disciplina es reflexiva y también la disciplina de Dios. Y creo que este es el propósito final, es correctiva, es correctiva. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Acá hay algo que es muy gracioso, ¿eh? Miren 1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué es lo que Dios le dijo a Jonás? Lo hemos visto, ¿cierto? Y lo hemos repetido hasta el cansancio. Jonás, ve a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? No voy. Y Dios le dijo, ve a Nínive. ¿Y qué dijo Jonás? No. Y Dios le dijo, lo vas a hacer. Ni en broma, Dios. Yo me imagino a Dios, no lo vas a hacer. Con que no lo quieres hacer. Y fue de ahí en adelante que Dios tenía que obrar para torcer la voluntad y quebrantar la necedad de este profeta. Dios tuvo que corregir, y Dios termina mostrándonos en el capítulo 3, versículo 3, que Jonás se levantó y fue a Nínive. ¿Cómo termina esto? ¿No lo vas a hacer, Jonás? Y entre toda esta aflicción, está bien, Señor, yo lo voy a hacer. Muy llamativo, hermanos, y muy impactante ver las maneras que Dios tiene para vencernos. Es imposible ganarle a Dios. Ningún rebelde le ganó a Dios jamás. Jamás le ganó un rebelde a Dios. No hay en la Biblia, no lo va a ver. Y este es el último propósito. No solo evitar que él se ahogara, no solo que él sea reflexivo, no solo instruirle a Jonás, sino que Dios quería otra vez echar a andar su plan en Jonás. Y lo va a volver a comisionar. Por eso dice capítulo 3, versículo 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Lo vuelve a usar. Dios amaba a Jonás. Y tal vez algunos digan, pues bien, qué extraña forma de amarle, ¿no? Dios pacientemente lo amó. ¿No se alegra de esto, hermano? Porque lo mismo hace Dios con nosotros. Cuando aplicamos incluso esta disciplina con nuestros hijos, ¿no? Y los estamos corrigiendo. Ellos nos miran como diciendo, no parece que los amáramos, ¿no? O la frase que a veces usamos, esto me va a doler más a mí que a ti. Y claro, uno nunca se creyó eso, ¿verdad? Pero al fin y al cabo es para hacerles bien. Porque ese dolor les privará de un dolor mayor. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Recuerdo la primera vez que Dios me dio la oportunidad de ir a enseñar a Medellín, Colombia, ¿no? El hermano, el dueño de la casa, el líder de la iglesia, me contó la anécdota que él tuvo con su hijo, el segundo, el varón, ¿no? Que tenía una voluntad muy dura. No parece hoy cuando tú lo ves. Pero es llamativo que el hermano me dice, tuve que usar más fuerza con él en la disciplina, causarle más dolor que al mayor. Y en una oportunidad había hecho de las grandes, y él tuvo que disciplinarlo tan fuerte. Y él simplemente se sentó en la cama y se puso a llorar como papá, porque no entendía que a pesar que disciplinaba a su hijo seguía haciendo lo mismo. Qué frustración, y creo que nos identificamos con eso, ¿no? Pero él me cuenta que después el niño vino y le puso la mano sobre la cabeza del papá y le empezó a sobar, porque vio a su papá llorando. Ese muchacho hoy, este angelito, este querubín,
está sirviendo a Dios. Se fue a preparar a otro país y hoy ya está sirviendo a Dios. Y es de provecho y de bien para muchos. ¿Qué fue necesario? La disciplina divina, a través del papá. La disciplina nos provee una segunda oportunidad, hermanos. La disciplina divina nos provee una segunda oportunidad. Yo me alegro de esto, porque Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Algunos quizás lo han echado todo a perder, y en grande, tal vez en grande. Su vida es una tragedia y se sienten como si estuvieran dentro del estómago de un pez, sin poder salir de esa aflicción. Pero a través de este libro se deja muy en claro que el Dios a quien yo sirvo y tú debes servir, hermano, y quien muchos de nosotros servimos, nunca se da por vencido, nunca. Me alegro de que Dios no me haya desechado, porque de lo contrario yo, hermanos, no estaría aquí hablándote, ni tú estarías escuchándome ahí. Gracia y misericordia divina vinieron abundantemente pese a mi defectuosa humanidad. Esa es la verdad. Hemos rehuido muchas veces de hacer lo que Dios nos manda, pero Dios no nos desechó. ¿Cuál debe ser mi respuesta frente a toda esta bondad de Dios? Porque en realidad, como dice el salmista en el Salmos, bendeciré a Jehová, alabaré porque me ha hecho bien, me ha hecho bien. Detrás de todo, Dios nos hace bien. Porque es un Dios fiel, un Dios bondadoso, un Dios fiel para instruir, para corregir, para llevarnos a la reflexión. ¿Cuál debe ser mi respuesta? Lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, 3 verbos que usa Jesús con la iglesia de Éfeso. Acuérdate de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Lo mismo es con Jonás. Jonás capítulo 2, el versículo 7, cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová. Acuérdese, ¿de dónde fue que usted cayó? Tuvo que Jonás entrar en una situación difícil para acordarse de Dios. Y tal vez usted tenga que recordar en esta noche que hubo días cuando las cosas no eran así. Que hubo días cuando usted no podía esperar ir a la iglesia, reunirse con el pueblo de Dios. Hubo momentos donde usted no podía esperar levantarse temprano para leer la Biblia, para orar, para poder escuchar el sermón de Dios atentamente. Hubo días así. ¿Recuerda ese entusiasmo? Dios hace lo mismo cuando disciplina a sus hijos y a los que ama. Cuando Dios disciplinaba a su nación, Él decía, yo te saqué de Egipto, acuérdate, le decía. Cuando disciplinó a David después del pecado de adulterio que él cometió, le mandó al profeta Natán y le dijo, yo te saqué del redil. Dios hace lo mismo y desea que hagamos nosotros en esta noche. Y así la mayoría de nosotros podemos traer a la memoria, recordar voluntariamente la emoción que sentimos cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesús. Tal vez alguno de ustedes ya ni canta, hermano. Ya ni alaba al Señor por un sentido de rebeldía. Bueno, Dios le da una segunda oportunidad en esta noche. Acuérdate. Segunda cosa, arrepiéntete. Jonás capítulo 2, versículos 7 y 8 dice, cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová y mi oración llegó hacia tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. ¿Por qué abandonó Jonás los caminos de Dios? Por seguir vanidades ilusorias. Arrepentimiento es volver a Dios. Es dejar ese camino y volverte a Dios. Abandone de seguir su propio camino. Jonás dijo, no tengo por qué seguir en esta condición. La gente cuando hayan intentado y agotado todo, recién van a Dios o recién van a un pastor para que les aconseje. Como último recurso, hermano. ¿Cómo fue que usted se metió en esto? ¿Cómo fue que usted se desvió en el camino? Bueno, acuérdate, y ahora deja de hacer esas cosas. Dice Isaías 55, deje el hombre impío su camino y vuélvase a Jehová. Él tendrá misericordia, será fiel en perdonar, amplio en perdonar. Tal vez usted tenga que dar un paso al frente y decir, soy responsable. Y simplemente admitir que usted se equivocó y que cometió el pecado. Pero Dios será amplio en perdonar. Es llamativo ver que a veces las casadas cuando se equivocan dicen a los esposos, tenía razón, ¿no? Y cuando nosotros nos equivocamos, ¿qué nos dicen nuestras esposas?
te dije. Esa es la frase, ¿no? Yo te dije. Pero a veces necesitamos dar un paso al frente. Usted no podrá salir de este tiempo de aflicción como Jonás, a menos que se arrepienta. No es pienso que fue mi culpa, no es de repente me equivoqué, no, soy responsable. Si tú no haces esto, amado hermano, amado amigo que nos escuchas, te voy a decir algo. Puedes gastar tu dinero, todo lo que quieras en psicólogos, terapias, cambiarte de iglesia, cambiarte de país, jamás lograrás mejorar tu situación, ni enderezar las cosas, ni limpiar tu vida. Solo arrepiéntete, porque el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta, esa persona alcanza misericordia, el que confiesa y se aparta. Pero algunos dirán, pero es muy duro esto, hermano. No, lo duro en realidad es pasar el resto de su vida de esa manera, sabiendo que usted está equivocado y no arrepentirse. Eso es duro. Arrepiéntase. Acuérdate de dónde has caído. Haz las primeras obras. Jonás 3:3 dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios. Déjenme preguntarles en esta noche, ¿da Dios una segunda oportunidad? Jonás 3:1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Resultado de la disciplina divina. Cuando uno busca la Biblia, encuentra una larga lista de personas que se equivocaron, que pecaron, que se desviaron. Sin embargo, Dios los restauró. Sin embargo, Dios los recomisionó. Déjame darte algunos ejemplos en esta noche. Moisés. ¿Recuerdan al gran Moisés? El gran Moisés. Recordemos un poco de él. Su mundo se hizo triza, según Hechos 7, en la predicación de Esteban. Cuando quiso librar a sus compatriotas con su propia fuerza, él pensó que esa era la manera. Debido a un arranque de ira, mató a un egipcio que vio que maltrataba a uno de los de su pueblo y luego lo enterró en la arena. ¿Qué hizo Dios? Tuvo que disciplinar a Moisés 40 años en el desierto. Quien ha estudiado la vida de Moisés puede seccionarla en 3 periodos de su vida. 40, 40 y 40. 40 años tratando de ser alguien en su propia fuerza. 40 años en el desierto reconociendo que no era nadie. Y 40 años en su vida asumiendo que Dios puede usar a un don nadie y hacerlo a alguien. ¿Tuvo él una segunda oportunidad? ¿Le dio Dios a un homicida una segunda oportunidad? Sí lo hizo. Dios lo hizo. Dios trató con Moisés y lo llama a Moisés el hombre que habla con Dios como el hombre habla a su compañero. Una intimidad tremenda. Otro ejemplo, el gran rey David. Si tú lees capítulo 9 al 10 de Segunda de Samuel, vas a ver que todo era triunfo, victorias, guerras, victorias, triunfo, guerras, triunfo, victorias sobre sus enemigos. Dios empezó a cumplir su promesa y obra en la vida y a través de David. Pero cuando llegamos al capítulo 11, se van a escribir episodios oscuros en la vida de David. Alguien conforme o llamado conforme al corazón de Dios cometería adulterio. Luego mandaría matar al esposo con la cual él adulteró. La mujer quedaría encinta, el niño moriría. Guardaría su pecado 1 año. Y una de las consecuencias es que la espada no se apartaría de su casa. Entre sus hijos se matarían y se odiarían. Hasta habría violaciones. Pero ¿qué nos dice el Salmos 32? Cuando él confiesa, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Da Dios una segunda oportunidad? Claro que sí. Se la dio a un homicida, se la dio a un adúltero. Dios obró y los sanó, los restauró y los recomisionó. ¿Qué tal si nosotros usamos a alguien del Nuevo Testamento? El primer pastor de una iglesia, Simón Pedro, quien dijo que su vida pondría por Jesús. Y aquella noche,
Jesucristo, mientras cenaban, le dijo que él se escandalizaría, y no solo él, sino todos, y que antes que cantara el gallo, Pedro le negaría. Y literalmente Pedro le negó, y con palabrotas, hermano, con maldición, dicen los evangelios, negó haber conocido a Jesús por miedo. Quien debía estar orando con Jesús y por Jesús en el huerto del Getsemaní, hasta se quedó dormido. Jesús trató con él y le dijo: Satanás me ha pedido para zarandearos, pero yo he orado por ti. Jesús oró por él antes que entrar en tentación. Y creo que eso hace lo mismo con nosotros, el Salvador, porque es fiel. Pero él le negaría. Y uno diría: bueno, ya está, se acabó con él. ¿Quién le daría una oportunidad a aquel que negó al Hijo de Dios? Pero en Juan 21, Jesús trataría con el orgullo de Pedro, con esa herida. 3 veces fue negado, pero Jesús 3 veces le preguntaría: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y lo dulce de este pasaje es que le diría: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Es decir, todavía Jesús tenía en mente a Pedro. ¿Quién predicó el más grande sermón del Nuevo Testamento? No fue Pablo, hermanos, fue Pedro en el día de Pentecostés. Se pondría en pie, predicaría a Cristo crucificado y resucitado. 3,000 se convertirían, sin contar mujeres y niños. ¿Da a Dios una segunda oportunidad? Repasemos. Se la dio a un homicida como Moisés. Se la dio a un adúltero como David. Se la dio a alguien que negó a Jesucristo como Pedro. Déjenme hablar de Juan Marcos, de quien lleva el nombre, el segundo evangelio del Nuevo Testamento, el evangelio de Marcos. El sobrino de Bernabé. Cuando tú ves Hechos, vas a ver que él, en Hechos 13, él, juntamente con Bernabé y Saulo, o Pablo, el gran apóstol, partieron rumbo a lo que sería el primer viaje misionero. ¡Qué privilegio! No sé qué pasó, hermano. No sé si la cosa se puso muy tensa, si las persecuciones y los peligros y la oposición del diablo fue tan fuerte, pero él simplemente se volvió atrás. Cuando abres la Biblia en Hechos 15, Bernabé, porque era su tío y no resulta difícil comprender eso, él quería que fueran otra vez con él. Y ahí hubo una discusión y un desacuerdo tal que se separaron Pablo y Bernabé. Una discusión no pequeña, lo llama la Biblia. Y empezaron a discutir 2 grandes hombres consagrados. Bernabé decía: yo lo voy a llevar. Y Pablo decía: no, no va. Y Bernabé decía: sí, sí va. Y Pablo dice: ni en broma. Bueno, ¿quieres llevarlo? Ve tú con él, yo me voy con Silas. Se separaron. Pablo no lo quería. Él decía probablemente: ya se borró una vez, se va a volver a borrar. Cuando Pablo acaba 2 de Timoteo 4:11, ¿saben lo que dice la Escritura? Le dice a Timoteo: tráele a Juan Marcos, porque me es útil para el ministerio. Al acabar su vida, le pide que traiga a aquel que desertó, a un fracasado, porque era útil para el ministerio. ¿Da Dios una segunda oportunidad? Sí la da. Quien te habla es resultado no de una segunda, hermano, de muchas oportunidades, y probablemente tú también. Porque donde abundó el pecado, donde abundaron nuestros errores, sobreabundó la gracia de Dios. Hay una ilustración muy buena que nace de la oveja que se descarría, según Salmo 119, el último versículo del Salmo 119. David se compara a sí mismo con una oveja y dice: yo anduve errante como oveja, versículo 176. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Esta oveja, cuando era tan rebelde con el pastor, el buen pastor, ¿saben lo que hacía? Le rompía o le quebraba una pierna a la oveja. ¿Por qué? ¿Qué clase de pastor haría eso con su oveja? ¿Es que no la ama? Sí la ama. Pero la oveja es tan rebelde que mientras use sus 4 patas, va a seguir en su propia necedad, en su propio camino. Y ahí están los lobos, dice el Salmo 23. Ahí está el valle de sombra de muerte.
Pero el buen pastor quiebra la pata de la oveja. Y así en su cojera, ¿saben qué empieza a hacer? A estar cerca del pastor y empieza a depender porque se apoya en el buen pastor. Tú puedes ver la vida de Jacob, así fue. Dios tuvo que descaderar su vida, literalmente, físicamente lo descaderó, para que aprenda a confiar en Dios, que se deje de parar en sí mismo. Eso es lo que Dios quiso hacer con Jonás. ¿Da a Dios una segunda oportunidad? Sí la da. Pero amigo que nos escuchas, no es para alguien que no ha entregado su vida a Cristo una segunda oportunidad, porque después de usted morir sin Cristo no hay oportunidad, es hoy. Si escuchares hoy su voz, no endurezcas el corazón. Si en este momento el Espíritu de Dios está martillando su vida y su conciencia y su corazón pueden ser llevados cautivos a obedecer por la fe al Hijo de Dios, hágalo, no retarde esto. Porque Dios le está hablando con claridad y le da la oportunidad en Cristo porque le ama. Tal vez usted se ha equivocado grandemente y se siente tan afligido como Jonás. Bueno, arrepiéntase. Acuérdate de Jesucristo que murió, resucitó al tercer día. Y claro que al morir fue blasfemado, golpeado, insultado, escupido, pero Él se entregó por amor a cada uno de nosotros. Y la Biblia nos dice que aunque fue sepultado, la muerte no le pudo retener, porque es imposible retener al autor de la vida, y Dios le levantó con poder, por eso resucitó. Y Él que resucitó de los muertos le puede dar a usted el perdón hoy, en este mismo instante, y la vida eterna. Jesucristo le ama. Antes que usted naciera, Él ya murió por usted. Antes que el mundo fuera creado, dice la Biblia en Efesios, antes de la fundación de este mundo, dice Pedro también, Dios planeó la muerte de Cristo. Dios lo entregó porque nos ama. Pero también la Biblia nos dice que Dios fijó en ti y en mí nuestros límites, dice el libro de Hechos. Es decir, nuestra vida tiene un límite. Pero este es el tiempo donde dice justamente ese capítulo de Hechos 17, para que de alguna manera busquen a Dios. Y en esta noche, acércate a Dios. Dios está cercano. Si usted se arrepiente de corazón, Él le ama. Por eso está permitiendo todo este acontecimiento en su vida, en el mundo entero, para que el mundo se arrepienta. Amados hermanos, ¿ven que tenemos un Dios fiel? Demos gracias a Dios porque más allá de que entendamos y aceptemos sus métodos, Dios es fiel. Uno de los grandes nombres de Jehová, de los sublimes nombres del Dios fiel, es cuando Israel fue sacado de Egipto. Tuvieron que pasar 3 días sin tomar agua. Fueron a un estanque llamado Mara y no podían beber las aguas amargas. Yo traté de pensar qué estaba pasando ahí. Tal vez muchas mujeres que perdieron a sus hijos todavía estaban en amargura. Tal vez muchos padres que perdieron a sus hijos todavía estaban en amargura. O muchos hijos que vieron a sus padres morir en la esclavitud. No sé si esto tiene algo que ver con el símbolo ahí del agua, que eran amargas, no las podían beber. Y Dios endulzó las aguas. ¿Y saben lo que dice el texto? Yo soy Jehová tu sanador. Dios sana. Lo hizo con Jonás. Dios sana, lo hizo con mi vida, lo hizo con muchos de ustedes. Jehová es nuestro sanador. No olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103, Él es el que sana todas tus heridas. Amigo, entrégale tu vida a Cristo. Él puede sanar su alma y darle el perdón y la vida eterna. Y amada iglesia, Jehová Rafa, el Dios fiel que trató con Jonás, es un Dios fiel para tratar con nosotros. Bendita sea su palabra. Muy buenas noches.